En esta noche voy a hablar sobre algo determinante para la vida de cualquier hijo de Dios y algo que realmente va a marcar la diferencia entre alguien que va a vivir en victoria y alguien que va a vivir o transitar muchas estaciones de su vida en derrota. Es determinante, algo que no se puede fabricar de forma humana, sino que solo Él lo puede hacer, y voy a hablar sobre la presencia de Dios. Y durante este mes vamos a estar hablando sobre la presencia de Dios, sobre el poder, la bendición, el valor de portar la presencia de Dios. Amén. Ahí podemos tener acá la mejor consola, la mejor batería, el mejor batero, podemos tener la mejor predicación, pero lo que realmente va a impactar en tu vida es la presencia de Dios. Podés tener el mejor templo con la mejor iluminación, las mejores luces y carteles, pero lo que va a cambiar tu vida no es nada de eso. Es la presencia de Dios. Amén. Entonces ahí vas a ver, y esto no, va más allá del tiempo que tengas. Podés tener 2 meses en el Evangelio, o podés tener 20 años y tener o no tener la presencia de Dios. No tiene que ver con años de iglesia. Tiene que ver con una relación, con la intimidad que tengamos cada uno en relación a Dios. Amén. Y alguien que habló mucho a mi vida, muchas veces a mi vida, fue la vida de Obed-Edom. ¿Cuántos escucharon hablar de Obed-Edom? ¿Los otros nunca lo escucharon hablar? Bueno, Obed-Edom es un hombre que recibe el arca de Dios. El arca de Dios en el Antiguo Testamento representa la presencia de Dios. El arca de Dios era una cajita de madera, escuche, presta atención, una cajita de madera bañada en oro con 2 querubines. Adentro de esa cajita había 3 elementos, estaban las tablas de la ley, había maná, de lo que Dios hizo llover del cielo durante muchos años en el desierto. Estaban las tablas de la ley y estaba la vara de Aarón, esa vara que identificó a Aarón como la autoridad dentro de todas las tribus de Israel. Entonces, dentro de eso eso era la presencia de Dios. Ahí dentro habitaba la presencia de Dios. Hoy todo lo del Antiguo Testamento es sombra, es una figura de lo que iba a ser el Nuevo Testamento. Hoy nosotros somos los portadores de la presencia de Dios. Amén. Pero bueno, el arca es Jesucristo y Jesucristo representa a Jesucristo, y nosotros somos los que abrimos nuestros corazones y dejamos a Jesucristo entrar en nuestras vidas. Amén. Entonces, lo que va a determinar la vida que lleves, lo que conquistes, el matrimonio que tengas, tu economía, tus proyectos, tus sueños, que los alcances o no, va a determinarlo la presencia de Dios en tu vida. Porque la voluntad de Dios ya la conocemos. ¿Cómo es la voluntad de Dios para sus hijos? ¿Es buena, agradable y perfecta? Esa es la voluntad de Dios. Dios quiere que nos vaya bien. Ahora el tema es, porque a algunos le va bien y a unos no le va tan bien, y a algunos le va mal. Justamente lo va a determinar tu nivel de bendición, cuánto tengas de la presencia de Dios en tu vida. Y ahora vamos a ver de qué se trata y cómo conseguirla y cómo vivir en la presencia de Dios y cómo caminar. Porque te vuelvo a repetir, podés tener 20 años en el Evangelio, pero no ser portador de la presencia de Dios. Vamos en Nueva Traducción Viviente, vamos a poner un pasaje en 2 de Samuel, capítulo 6, del versículo 1 al 15. Son unos cuantos versículos. Y leemos, dice: entonces David volvió a reunir a las tropas más selectas de Israel, un total de 30.000. ¿Cuántos eran? 30.000. Y la llevó a Balaad de Judá para traer de regreso el arca de Dios, ahí donde estaba la presencia de Dios, que llevaba el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Así que pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab, que estaba en una colina. Al salir de la casa, Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban la carreta. Estuvo en la casa de Abinadab. ¿Sabe cuánto estuvo en la casa de Abinadab? 20 años. Diga conmigo, 20 años. ¿Sabe qué pasó en 20 años en la casa de Abinadab? Nada. Diga conmigo, nada. No pasó nada. Estuvo la presencia de Dios y no pasó nada. ¿Por qué será que no pasó nada?
¿Y por qué será que en 3 meses en la casa de Obed-edom pasó de todo? Ahora lo vamos a ver. Dice que cargaba el arca de Dios, Ahío caminaba delante del arca. David y todo el pueblo de Israel celebraban ante el Señor. Estaban muy contentos que estaba volviendo. David se preocupó porque hacía muchos años que el arca no volvía a Jerusalén. David apenas asume el reinado porque a Saúl, el rey anterior, no le importó nada la presencia de Dios, el arca. Pero David ni bien asumió el reinado, dijo, tenemos que traer el arca de nuevo, del pacto, porque allí habita el Señor. David y todo el pueblo de Israel celebraban ante el Señor, entonando canciones. Ya estaba trayendo el arca de nuevo, ¿no? Tocando todo tipo de instrumentos musicales, liras, arpas, panderetas, castañuelas, címbalos. Cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa, uno que estaba ahí, extendió la mano para sujetar el arca porque se caía el arca al piso, hizo así, la tocó y ¿sabe qué pasó? Leemos. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. Así fue como Usa murió allí mismo, junto al arca de Dios. Este hombre que quiso hacer algo bueno para que no se caiga esa cajita que portaba la presencia de Dios, la tocó para que no se caiga. ¿Y qué pasó? Se murió. Porque las buenas intenciones a veces no alcanzan en el reino de Dios. Las buenas intenciones no alcanzan. Hay que hacer las cosas como Dios quiere. ¿Cuántos dicen amén? Entonces David se enojó porque la ira de Dios se había desatado contra Usa y llamó a ese lugar Fares Usa, que significa desatarse contra Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Ahora David tenía miedo del Señor y preguntó, ¿cómo podré regresar el arca del Señor para que esté bajo mi cuidado? O sea, la llevo a mi casa, la toca uno de mis nenes y se va a morir. O sea, llévenla a otro lado. Por tanto, David decidió no trasladar el arca de Dios a la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom en Gat. El arca del Señor permaneció en la casa de Obed-edom por 3 meses. ¿Cuánto tiempo? 3 meses. Y el Señor bendijo a Obed-edom y a todos los de su casa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces le dijeron al rey David, mirá, rey, el Señor ha bendecido de las casas de Obed-edom y a todo lo que tiene. No solamente su casa, su esposa, sus hijos, sus pertenencias, sus bueyes, todo, bendijo todo lo que él tiene, a todo lo que tenía. ¿A qué? A causa del arca de Dios. Fíjense lo que es la presencia de Dios. Y con Abinadab estuvo 20 años y ¿qué pasó? Nada. Y en la casa de Obed-edom estuvo 3 meses y Dios lo bendijo en todo lo que tenía. Luego David fue, se llevó el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad de David con gran celebración. Bueno, y acá también vamos a leer Cuando los hombres que llevaban el arca del Señor dieron apenas 6 pasos, David sacrificó un toro y un ternero engordado. Y David danzó ante el Señor con todas sus fuerzas, vestido con una vestidura sacerdotal. Hasta ahí. Señor, honramos tu presencia y tu palabra. Señor, ayúdame a compartir lo que has puesto en mi corazón en este día. Amén y amén. Bueno, repasando un poco, nada puede suplantar la presencia de Dios en nuestras vidas. Necesitamos buscar que esa presencia sea quien guía nuestros pasos. Necesitamos que esa presencia nos direccione, nos dé las estrategias correctas para no errarle. Porque si decidimos nosotros, ¿sabe qué pasa? Usted ya decidió, ¿no? ¿Cuántos decidieron mal alguna vez? Mirá, algunos no levantan la mano. ¿Qué? Después vengan a orar por mí los que no levantaron la mano. Porque claro, decidimos mal muchas veces, pero si está la presencia de Dios, es su voz la que nos va a direccionar, la que nos va a decir, no lo hagas, ni se te ocurra, o avanzá, no tengas miedo. Qué lindo que es cuando la presencia de Dios nos acompaña. Y necesitamos, pero no todos, escuchen, no todos ven y manejan la presencia de Dios de la misma manera. Acá vemos 4 personas en el libro de Samuel que tuvieron la posibilidad de tener el arca ahí cerca. Uno fue el sacerdote Elí, del que no me voy a detener a hablar de él y de sus hijos, pero la manejaron tan mal que terminaron muertos, para decirle algo. Sus hijos murieron primero, él después muere después, y tenía el arca ahí en el templo, lo tenía ahí con él. Y no manejó bien el arca. Después el arca fue robada, vuelve el arca y estuvo 20 años en la casa de Abinadab, donde aparentemente no pasó nada, no sucedió nada, no prosperó, no conquistó. Esto representa, escuche, Abinadab representa la presencia menospreciada. Gente que menosprecia las cosas de Dios.
Gente que pone a la misma altura, a ver, ¿cómo se lo explico? Una oración del pastor, porque tiene su hijo, por ejemplo, que está indigestado. Entonces se le oro al pastor y si no se cura, lo llevo a doña Pocha que le cure el empacho. ¿Cómo vas a llevar a tu hijo a que le curen el empacho? ¿Cuántos llevan a su hijo? No me levante la mano. A curarle el empacho a doña Pocha. Decirle que a doña María. ¿Cuántos llevan a doña María? Y ahí está llevándole al nene para que le curen el ojeo. ¿Qué es eso? Es gente que menosprecia el poder de Dios, que menosprecia... y bueno, pero viste que ella cura en el nombre de Dios. Y vos no entendés nada de Dios. Gente que se pone una cintita roja contra la envidia. Mujeres que le hacen curar el ojeo al marido para que no lo miren feo que es el marido. ¿Quién te lo va a mirar? ¿Quién te lo va a mirar? Por favor, abrí los ojos. Solo a vos te puede gustar eso. Bueno, cambiemos, no sé cómo terminé ahí, pero no importa. Pero ¿entiende lo que le digo? Gente que dice, Señor, prosperame, estoy en deudas, estoy hasta acá de deudas, Señor, necesito que prospere mi economía. Y como las cosas están trabadas y le metiste un 500 pesos al 57 de la cabeza. ¿Cómo vas a estar apostando cuando vos tenés que invertir en el reino? Porque Dios prometió que te va a multiplicar todo lo que inviertas en su reino. Paso caminando el otro día por acá en Polvorines y veo salir una señora que congrega en otra red. ¿De dónde sale? Del bingo. Buenas tardes, le digo, ¿cómo le va? Fui al baño, me dice. No me mienta, le estaba por decir. Pero bueno, son cosas que pasan. Pero uno tiene, ¿cómo vas a poner tu confianza en cosas humanas? ¿Por qué no pones tu confianza en Dios, de verdad? Pero ¿sabe cuándo pasa eso? Cuando alguien no tiene confianza plena en Dios y no pone sus diezmos, no congrega. Gente que congrega cuando les sobra el tiempo. Cuando sienten mire, hay gente que dice, yo no voy a ir a la iglesia si no siento, voy a ir cuando siento. Eso es totalmente, ese concepto está equivocado. No podemos construir desde ese lugar. Es alguien que cambia un culto por una salida, por un cumpleaños, por lo que fuese, y vos decís, no, yo tengo que estar, ¿por qué? Porque tengo que venir acá, porque acá sé que desciende la presencia de Dios. Y yo tengo que estar donde está su presencia, más allá de que venimos trayendo también la presencia de Dios, amén. Pero venimos acá a celebrar las victorias de Cristo y también a buscar de su presencia, a llenarnos de su presencia. Venimos trayendo su presencia, pero venimos a llenarnos de su presencia. Y hay gente que realmente todavía no ha logrado valorar y honrar, escuchen, la presencia de Dios como corresponde. Entonces, de pronto están acá, pero bueno, tienen una vida diferente afuera. Acá tienen una cara de santo, pero increíble. Pero afuera, si escuchara a la hermana cómo le trata a los hijos, los insulta hasta en japonés. ¿Sí? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Porque no hay honra a la presencia de Dios, no son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, gente que dice, bueno, yo no puedo dejar de fumar, por ejemplo, gente que tiene, 10 años en la iglesia acá adentro. Otros vienen y el primer día dicen, Señor, yo sé que a vos no te agrada y dejo esto porque sé que soy templo del Espíritu Santo y ya no voy a estar fumando más. Y otros que dicen, no puedo, pastor, me cuesta, 5 años ya dentro de la iglesia. Y claro que te cuesta, y claro que cuesta este camino, porque este es el camino angosto, es la puerta estrecha. Pero también los resultados son bien diferentes, porque dice, ancha es la puerta y ancho es el camino que te lleva a la perdición, y angosta y estrecho es el camino que te lleva a la vida eterna. Y yo te digo que si decidís caminar por el camino angosto, vas a ser bendecido, vas a ser prosperado, vas a ser levantado, vas a ser restaurado. Y todo lo que te propongas en el nombre de Jesucristo, con su presencia en medio de tu vida, lo vas a lograr. ¿Cuántos dicen amén?
Gente que no anda negociando su santidad con nada, con nada. Gente que no se junta, escuche, gente que no honra la presencia de Dios. Gente que todavía se junta con sus amigos del trabajo a hablar cosas con doble sentido. Que se junta con, bueno, estamos en el trabajo, acá es el trabajo. ¿Cómo es el trabajo? Vos tenés que ser luz en el lugar en donde estás. Vos ya no podés hacer los chistes que hacías antes porque la presencia de Dios se supone que está en tu vida. Pero ahí está la diferencia. Cuando vos haces esos chistes, cuando te reís de cosas que no deberías reírte, entonces quiere decir que no estás portando la presencia de Dios como corresponde. No estás honrando la presencia de Dios. Si venís a la iglesia cuando te sobra el tiempo, cuando te queda cómodo, no estás honrando lo que Dios dice en su palabra, que dice que hay que congregarse siempre. Amén. Entonces necesitamos entender que no nos podemos dividir o jugar a la iglesia. Necesitamos ser firmes y estemos donde estemos aquí, estemos con familiares, porque a veces hay culturas familiares donde se hacen cosas incorrectas y vos, por más que seas parte de esa familia, vos ya tenés otra familia celestial, espiritual, donde hay otros valores. Vos ya no podés ser parte de eso. Pero ¿por qué hablo de esto? Porque hay gente que todavía sigue moviéndose en dos mundos. Están acá, están un pie en el mundo, un pie en la iglesia. Eso realmente te va a retrasar. Por eso hay gente que tiene 20 años de iglesia y sigue con los mismos problemas de hace 20 años. Por ese tema, porque no se juegan por Dios. Los amigos de Daniel, en el capítulo 6 del libro de Daniel, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, le dijeron, si vos hicieron una estatua, se tienen que postrar delante de la estatua. Y él dijo, no nos vamos a postrar. Y si el que no se postra, lo metemos en el horno de fuego. Y lo quemamos, lo prendemos fuego vivo, lo metemos ahí y lo quemamos. Y ellos dijeron, yo no me voy a postrar delante de ninguna estatua. Y vos podés decir, bueno, yo no me postro delante de ninguna estatua. Bueno, mira, si seguís fumando después de 10 años, por decirte algo pequeño, te domina la vida eso y no puedes decidirte y jugarte por Dios sabiendo que eso está mal, entonces te estás postrando delante de un cigarrillo. Te estoy dando algo así pequeño. Entonces necesitamos, ¿pero qué pasó? Estos tres amigos de Daniel, pues sí, bueno, ¿y qué pasó? No se postraron. ¿Y qué les hizo el rey? Los metió dentro del horno de fuego. Adentro del horno lo hicieron calentar 7 veces más el horno y lo tiraron ahí adentro. Y dice que cuando se asomó el rey para ver por la ventanita, no había 3, había 4. Y uno de esos 4 dice que tenía la forma como de un Dios. Yo le digo lo que pasó ahí adentro. Jesucristo se metió adentro de ese horno. Y dice que cuando el rey miró, estaban bailando, celebrando, que el fuego no los quemó. Y dice la palabra de Dios que aquellos que somos hijos de Dios, el fuego no nos va a quemar, el agua no nos va a ahogar, el enemigo no nos va a derrotar y nos vamos a levantar en contra de todo aquello que viene a destruirnos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Cuántos dicen amén? Y lo sacaron de ese horno y no podían creerlo. Dice que ni olor a quemado tenían. Entonces necesitamos ser esos hombres, esas mujeres que honran la presencia de Dios. Abinadab evidentemente es alguien que menospreció la presencia de Dios. Yo no sé qué habrá pensado él, pero estaba ahí el arca y no sé, la usarían para apoyar el termo, el mate, no sé, pero estaba ahí la presencia de Dios y no pasó nada. Escuche, hay gente que viene a la iglesia y no pasa nada en su vida, porque no se trata de que vengas a la iglesia. Tenés que conectar con el creador de la iglesia. ¿Se entiende? Tenemos que conectar cuando estamos adorando. Hoy en el culto anterior había un par de adolescentes que estábamos, yo entré ahí y en medio de la adoración, de la alabanza, estaban sentados. Y le dije, pónganse de pie por favor, porque es una falta de respeto al Señor. A la hora de estar adorando estaban 2 adolescentes ahí como si nada. Está bien, son adolescentes, uno entiende, pero a veces hay adultos que están distraídos y en vez de estar adorando están en su mundo. Entonces no podemos pretender resultados diferentes si no buscamos esa presencia, si no hay hambre, no hay sed de Dios. Pero también está la presencia maltratada de Dios. Es la que este hombre que iba al lado de los carros, que era hijo de Abinadab, del que nunca evidentemente apreció y honró la presencia de Dios, era hijo de Abinadab. Y dice, cuando la presencia de Dios está cayendo, él toca el arca.
y se encendió la ira de Dios y lo mató en ese lugar. Esto es peor, esto es gente por ahí que quizás que conoce de la presencia de Dios, pero se hicieron un Dios a su manera. Bueno, yo si no me congrego, Dios me sigue amando igual. Entonces se armó un Dios a su manera. Entonces a Dios lo encaja dentro de sus parámetros mentales, de sus estructuras pensantes, y ahí lo metió a Dios, que Dios tiene que amoldarse a lo que él o lo que ella piensan. Esa es la presencia maltratada de Dios. Personas que hacen las cosas a su manera. De hecho, la palabra usa significa fuerza. Son los que hacen las cosas en sus fuerzas. Voy a empezar un proyecto y lo voy a hacer así y me va a ir bien, y no le involucran a Dios en ese proyecto y no ponen a Dios primero, no lo hacen socio de ese proyecto al Señor. Gente que quiere en sus fuerzas cambiar a otra persona. No vas a poder cambiar nunca a nadie. Necesitas llenarte de la presencia de Dios, ser portador de la presencia de Dios, llevarla a tu casa, y esa presencia va a cambiar tu ámbito, va a cambiar las personas con las que estás conviviendo. Dios es el que cambia personas. ¿Cuántos dicen amén? Pero para que Él cambie a alguien necesitamos ser portadores de su presencia. Te vuelvo a repetir, vos te podés ir de acá igual que como viniste, o podés irte con una palabra. Miren las veces que mi vida fue tomando otra dimensión espiritual, nuestro ministerio, porque siempre estamos atentos a la palabra de Dios. Y cada vez que un ministro y vamos a recibir de Dios con mi esposa y nos sentamos ahí y escuchamos y abrazamos esa palabra y digo, yo quiero eso. Y esa palabra nos va llevando a otros niveles. Pero hay gente que viene acá por cumplir de pronto, porque ya se acostumbró, se familiarizó con la presencia de Dios. Escuche, usted no sé si se acuerda las primeras veces que vino, pero yo me acuerdo de algunas personas de ustedes que cuando vinieron se lloraban todo en todas las canciones, estaban quebrantados, estaban de rodillas. ¿Y ahora qué pasa? No sentís más nada. Se apagó. ¿Qué pasó? Ese fuego, ¿qué pasó? Que se apagó. Pero sin embargo hay otros que desde el primer día y hasta el día de hoy yo los veo conectados con el Señor. Yo los veo recibiendo de Dios. Yo los veo con sed y hambre del Espíritu Santo. Yo los veo queriendo meterse en el río de Dios. Y son esas personas que vemos como Dios las toma desde allí abajo y las va llevando de nivel en nivel, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Que todo lo que comienzan lo terminan. Que todo lo que emprenden lo terminan victoria. Que todo lo que sueñan y los deseos de Dios son una realidad en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay personas que ya, como dije, ya antes se recibían. Uy, el pastor parece que me habló a mí, ¿no? Parece que alguien le contó mi historia al pastor, porque lo que está hablando era todo para mí. ¿Y ahora qué pasó? Que ya no te habla más a vos, es para el de atrás ahora. ¿Sabés qué pasa? Te familiarizaste con la presencia de Dios. Abinadab tuvo 20 años la cajita esa y se acostó en una cajita donde apoyó el mate. No representaba nada para él. Sin embargo, la misma cajita para David dijo, yo quiero que venga a mi casa, porque dentro de esa cajita está la presencia de Dios. O sea, yo voy al templo, voy a buscar a Dios, voy a buscar una palabra que me direccione. No voy a cumplir con la pastora Nora, con el pastor Jorge. No voy a cumplir con ellos. Voy porque necesito que esa presencia empiece a transformarme. Voy porque necesito que esa presencia toque mi familia. Voy porque necesito que esa presencia cambie el destino de mis hijos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces necesitamos conectar con esa presencia. Y saben que algo que me llama mucho la atención es que Obed-edom era de Gat, y Gat era una región filistea. O sea que Obed-edom no era del pueblo de Dios. Obed-edom no calificaba, no era un buen candidato para que la presencia de Dios descienda sobre su vida, para que visite a su familia. Él no era judío, no era hebreo, no era de la nación del pueblo elegido por Dios. No era. Sin embargo, él dice que quiso tener esa presencia en su casa. Y todo lo que él tenía. Y escucha algo que no dice la Biblia, pero yo lo voy a inferir esto.
No lo dice la Biblia, pero saben que donde estuvo la presencia de Dios, présteme atención, donde estuvo la presencia de Dios dice que ponían, por ejemplo, los filisteos la quisieron poner en el templo de ellos y dice que todos los dioses que ellos tenían a la mañana siguiente cayeron destrozados, con la cabeza por el piso. O sea que la presencia de Dios, muy celosa, no podía estar compartiendo dioses con otros. Entonces tuvieron que sacarla de ese lugar. Hubo úlceras que le cayó al pueblo. Dios se enojó mucho la llevaron a la casa de Abinadab. Escuche, lo que yo infiero acá en este pasaje, Usa tocó el arca y murió. ¿Y por qué Obededón no murió nadie en la casa de Obededón? Si quiere se lo digo, lo que yo pienso. Yo pienso que este hombre, por ser un filisteo, por vivir en una región idólatra, yo creo que tenía muchos dioses. Amón, Dagón, tendría muchos dioses. Pero cuando entró ese arca y vio que algo empezó a pasar en su familia, yo no sé qué pasó. De pronto la esposa que nunca cocinaba empezó a cocinar. Gloria a Dios, dijo el hermano. El hermano que nunca arreglaba un enchufe empezó a arreglar los enchufes de la casa. Tenía tiempo para hablar con la esposa, el que nunca tenía tiempo. Los chicos empezaron a querer estar con papá y con mamá cuando antes no querían estar nunca en casa. Cuando percibió este hombre Obededón de que algo bueno estaba pasando en su vida, esto lo imagino yo, no lo dice la Biblia. Yo creo que él empezó a sacar todos los dioses que estaban en su casa y dijo, esta es la presencia de Dios y con esta me quedo y desde acá va a venir mi provisión, mi restauración, mi sanidad, mi libertad, mi prosperidad, mis victorias van a venir de la presencia de Dios y yo me quedo solamente con su presencia, porque es mejor un día en su presencia que 1000 fuera de ella. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, yo estimo, ¿y sabe por qué le digo esto? Porque ahora lo vamos a ver al final de la historia y no me va a llevar mucho más, en 5 minutos estoy terminando. Pero algo que me llamó mucho la atención, que esa presencia que mató a Usa, escuche, esa presencia que mató a ese tal Usa fue la que bendijo a Obededón. La misma presencia que mató a uno, bendijo al otro. Hay cosas que a otros, escúchame que te digo de parte de Dios, escúcheme, hay cosas que a otros no lo pudieron lograr. Hay cosas que otros no pudieron alcanzar. Hay cosas que otros nunca pudieron vivir. Pero si vos te determinás a vivir en la presencia de Dios y abrazarte a esa presencia y honrar esa presencia, a lo que otros mató y no pudieron lograr, a vos te va a bendecir. ¿Por qué? Porque te vuelvo a repetir, él pudo ver que algo interesante había en esa presencia. Y él decidió alinearse con lo que esa presencia representaba. Él decidió honrar a su presencia. ¿Y sabe por qué le digo? Dice que cuando David se entera de que, quiero ir cerrando el mensaje, cuando David se entera de que el hombre estaba siendo prosperado, Obededón, ¿sabe qué dijo? Vamos a buscar el arca. Ya se ve que Dios se le fue el enojo. Porque claro, cuando había 30.000 hombres y uno de los 30.000 tocó el arca y murió, David dijo, ¿quién se quiere llevar el arca a su casa? Nadie, obviamente, nadie quería llevar. ¿Y quién vive acá cerca? Y acá cerca lo tenemos Obededón. Bueno, llévensela a él a ver qué pasa. Cuando David se entera de que el arca estaba prosperando, la presencia de Dios estaba prosperando, todo lo que tenía, multiplicando su ganado, prosperando su economía, los chicos que se le habían ido a la casa volvieron, la esposa, como dije, estaba cariñosa, cosa que nunca, no se le escapaba nunca un gordito, mi amor, estaba cariñosa la señora, todo le salía bien, porque estaba la presencia de Dios ahí. Porque eso es lo que pasa cuando está la presencia de Dios en un hogar, cuando está la presencia de Dios en una persona. Las cosas se restauran, la paz desciende y David la va a buscar. Esta vez David dijo, no lo voy a hacer a mi manera, escuche, porque ¿sabe por qué murió Usa? Porque David, que era el responsable, dijo, hagamos una carreta nueva, vamos a poner unos bueyes que tiren bien, y no era la forma que Dios había establecido. No voy a leerlo, pero en Éxodo capítulo 31 deja bien clarito cómo se tenía que llevar el arca. Era a la manera de Dios. Diga conmigo, a la manera de Dios.
Porque ese es el problema más grande que tiene un gran porcentaje de cristianos que quieren establecer las cosas a su manera. Hacer un evangelio, meterlo a Dios en sus formatos. En vez de preguntar qué dice la Biblia, meten a Dios en sus formas de pensar. De pronto Dios está llamando a alguien. En mi mejor momento, cuando estaba a punto de realizar mi mejor negocio para ganar mucho dinero, Dios me dijo, te necesito para que me sirvas a tiempo completo. Y ahí se dirime entre los que van a llegar muy lejos y los que se van a quedar con un trabajo, con una relación. Hay relaciones que te impiden crecer, que te impiden venir acá a buscar su presencia. Y vos vas a tener que elegir entre esa relación o estar en la presencia de Dios y vivir los mejores años de tu vida. Amén. Entonces, va a haber momentos en nuestras vidas que vamos a tener que tomar como este Obed-Edom, decisiones trascendentales. ¿Y sabe cuál fue la decisión más trascendental que tuvo que tomar Obed-Edom? La más trascendental de todo. Fue cuando fueron a buscar el arca. Dice que David dijo, averiguó cómo era, dijo, claro, el arca la tienen que traer los levitas en sus hombros. Los de la tribu de Leví tienen que traerlo, no lo puede llevar una carreta, tienen que llevarlos los hombres de Dios. Entonces él fue con los levitas, se llevó el arca, dice que cada 6 pasos paraban y hacían un sacrificio. ¿Por qué es un sacrificio portar la presencia de Dios? Porque le tenés que decir que no a muchas cosas del mundo, porque le tenés que decir que no a muchas cosas buenas para tener las mejores de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí es, pero ¿saben qué? Obed-Edom, en un momento de esas paradas cada 6 pasos, escuchan que alguien viene corriendo. Adivinen quién era. Obed-Edom, un hombre que Dios lo había prosperado en todo, que tenía mucho dinero, que se llevaba bien con su esposa, que sus hijos volvieron a casa, que tenía todo acomodado. Él dijo, todo lo que tengo está bueno, pero yo quiero al que me dio todas esas cosas. Y ahí es donde vemos los hombres y mujeres de Dios que se van a levantar a nuevos y mayores niveles. Son los que dejan las cosas buenas para ir a buscar a aquel que le dio las mejores cosas. Aquellos que dejan las cosas nobles que Dios les ha puesto en su mano para abrazar el propósito y el llamado de Dios. Y claro que te va a costar, pero si te animás a dejar las cosas buenas y nobles para atrapar las cosas soberanas y sublimes de Dios, prepárate para vivir los mejores años de tu vida. Prepárate para recibir lo sobrenatural de Dios. Prepárate para vivir esa vida abundante que Dios preparó para vos, para vos, para vos y para vos. Escuche. A ver, no, voy a leer este pasaje, no, porque si no, a ver, Primera de Crónicas 26. El tiempo pasó, diga conmigo, el tiempo pasó. Tiempo pasó, David murió, aquel que pidió el arca, traer el arca, muere David, Salomón construye un templo, Salomón empieza a poner personas de la dinastía real, de la tribu de Leví, hijos hebreos por nacimiento, pero fíjense qué interesante. Estas son las divisiones de los porteros, ¿no? En el templo de Salomón. Los coreitas estaban Meselemías, hijo de Coré, de la familia de Abiasaf. Los hijos de Meselemías, qué nombre, Dios santo. Fueron Zacarías el mayor, Gediael el segundo, Zebadías el tercero, Jadniel el cuarto, Elam el quinto, Joanán el sexto, Elioenai el séptimo. Los hijos de Obed-Edom, fíjense quién aparece acá. Después de mucho tiempo, fíjense en quiénes aparecen acá para servir en el templo. Los hijos de Obed-Edom, también porteros, no eran hebreos, no eran judíos, no eran de la dinastía real, pero estaban sirviendo en el templo. Fueron Semaías el mayor, Josabad el segundo, Joal el tercero, Sacar el cuarto, Natanael el quinto.
Amiel el sexto, Isacar el séptimo, y Peultai el octavo. Dios había bendecido a Obed-edom en gran manera. Semaías, hijo de Obed-edom, tuvo hijos muy capaces que obtuvieron posiciones de gran autoridad allí en el clan, en el templo. O sea, los hijos de Obed-edom estaban sirviendo en el templo, donde hay un Obed-edom que decide portar la presencia de Dios, que no se postra ante lo que el mundo le ofrece. Un Obed-edom que dice: donde vaya la presencia de Dios, yo voy a estar ahí, no me importa lo que diga mi marido, mi esposa, mis hijos y nadie, voy a seguir la presencia de Dios. Se va a convertir en alguien que va a impactar en su generación, en sus hijos y en los hijos de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Mire, yo no sé cómo fue ese día, pero me imagino a Obed-edom diciéndole: amor, prepara la valija porque nos vamos. ¿A dónde nos vamos? A vivir al templo. ¿A dónde? El tipo está loco, estamos súper prosperados. Mirá qué bien que estamos. Yo me voy al templo detrás de ese arca, detrás de la presencia de Dios, detrás de esa cajita. Yo quiero estar ahí. Y ese día él decidió irse, pero fíjense cómo esa decisión radical, esa decisión violenta, porque el reino de Dios lo arrebatan los violentos. ¿Cuántos violentos hay acá? Amén. El reino de Dios es para violentos, no es para cobardes. Los cobardes no entran acá, los cobardes no se juegan por Dios, los cobardes no quieren servir a Dios. ¿Saben quiénes sirven a Dios? Quienes se juegan por Dios. Los valientes, los violentos. Y dice que él ese día decidió seguir el arca de Dios. Yo no sé cómo querés terminar el año, que faltan muy pocos días para terminar el año. Pero si decidís jugarte por Dios, venga lo que venga, seguir su presencia, servirle a Él. Porque hay gente que viene y ocupa un lugar en la silla, se va a la casa y dice: qué lindo lo que predicó hoy. No. Este hombre dijo: yo voy a servirle a Dios. Yo voy al templo porque hay cosas que hacer y en lo que me necesiten, ahí estoy. Hay gente que se compromete con Dios, y otros que no. Pero bueno, ahí son justamente las diferencias, los resultados. Ahora, ¿cómo sé si alguien, y con esto termino, cómo sé si alguien tiene la presencia de Dios o no? Te lo digo cortito, así, sencillo y simple. Si alguien hace algo que a Dios le deshonra, y bien sabemos que cosas no le gustan a Dios, y lo haces como si nada, quedarte con algún vuelto, adulterar, mentir, y vos sabés que eso está mal, y lo haces, porque argumentás que sos débil en tu carne. Déjame decirte que la presencia de Dios no la estás honrando, pero lejos de honrarla. Ahora, cuando le decís que no al pecado, cuando le decís que sí a Dios, cuando decís: líder, pastor, ¿en qué me necesitan? Yo quiero ser parte, yo quiero ser como Obed-edom, quiero estar sirviendo a Dios en el templo, pero con mi corazón también allá afuera, siendo un testimonio allá afuera. Entonces tu vida va a dar un cambio radical. Lo que imaginaste toda tu vida lo vas a vivir en vivo y en directo. Amén. Un montón de anhelos tenía yo para nuestra familia, para nuestro matrimonio. Y sabe de la única forma que lo conseguí, porque atravesamos muchas crisis con las pastoras. Pero la única forma que conseguí que nuestro matrimonio salga adelante, porque una cosa es estar casado, como dijo otra vez el ministro que vino acá, el pastor. Dijo: ¿cuántos están casados? Levantaron la mano. Dijo: ¿cuántos están felizmente casados? Ya todas las manos no se levantaron. Son dos cosas diferentes. Necesitamos honrar la presencia de Dios. Cuando hay alguien que critica a un pastor, a un líder, así como si nada, tomando mate, ¿viste lo que dijo? ¿Viste? Alguien que no tiene temor de Dios. No tiene temor de Dios. Por lo tanto, la presencia de Dios no va con esa persona. Y me acuerdo, ¿te acordás, mi amor, que cuando me empezaste a tratar bien la semana pasada? Y la presencia de Dios es lo que va a marcar la diferencia en un hogar, en un ministerio. Es la que va a marcar
la vida de tus hijos como Obed-edom, de tus nietos. Así que si realmente querés saber si la presencia de Dios está contigo o no está contigo, fíjate cómo te manejas en la vida. Si haces cosas que a Dios no le agradan como si nada, y bueno, perdiste el temor de Dios y la presencia de Dios no está allí. Pero hoy podés cambiar la historia de tu vida, amén, con una decisión como tuvo Obed-edom. Ponete de pie, vamos a orar. ¿Sabe que una de las cosas que me imagino también, que Obed-edom siguió el arca porque él no quería volver a ser el de antes? Porque sabes que cuando no está la presencia de Dios, pasa como le pasó a Pedro. Pedro, que estuvo con el maestro 3 años, vio milagros, experimentó el poder de Dios ahí en primera persona. Estuvo en el monte de la transfiguración, pero en un momento murió Jesús, fue crucificado, y en ese proceso hasta que él resucitó, Pedro, ¿dónde volvió? A hacer lo que hacía antes, a pescar. Cuando Jesús lo había llamado a ser pescador de hombres. Escuche, alguien que pierde el temor de Dios y que la presencia de Dios no está con él o con ella. Porque podemos venir a la iglesia y no ser portadores de la presencia de Dios. Vuelvo a repetir. Se puede predicar el mensaje más exegético y hermenéutico del planeta, pero si no está la presencia de Dios fluyendo a través del predicador, no pasa nada. Y podés tener un mensaje que quizás no es el más elocuente de todos, pero cuando fluye la presencia de Dios pasa de todo. Y no digo que no hay que prepararse, obvio que hay que prepararse, estudiar la palabra de Dios, leer libros, todo eso está bien, pero digo que pueden cantar los mejores cantantes y si no está la presencia de Dios, no va a pasar nada. Escuche, podés decirle a tu esposa, pero ¿por qué me tratas así? A tu esposo, ¿por qué sos así? Pero si no está la presencia de Dios cuando vos hablás, no va a pasar nada. Podés decirle a tus hijos, deja de contestarme, no te vayas, no tomes, no fumes, no te drogues. Pero si la presencia de Dios no está en tus palabras, no va a pasar nada en tus hijos. Ahora, cuando vos sos portador de la presencia de Dios, algo pasa. Podés no saberte muchos versículos bíblicos, pero tenés la presencia de Dios dentro tuyo. Y las cosas empiezan a pasar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, te invito a que cierres tus ojos por un momento.